Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de los 12 hijos de Jacob, al que le cambiaron el nombre y se llama Israel, y quien sus 12 hijos forman parte de las 12 tribus de Israel, hasta en la actualidad, y que también lo vemos que allá en Jerusalén algunas tierras, algunos lugares llevan los nombres de algunos de estos personajes. Son 12 hijos que tuvo Jacob con sus esposas. Y digo esposas porque, bueno, pues nada más tuvo dos esposas, pero también tuvo dos concubinas. Cada una de sus esposas tenía una sirvienta y se la dieron a él para procrear. En realidad fueron cuatro, entonces cuatro mujeres, dos esposas y dos concubinas. Su esposa, recordemos que Jacob trabajó 7 años para poder obtener de su tío Labán el permiso de casarse con Raquel. Pero Labán fue muy listo, muy astuto, y cuando cumplió los 7 años y le ofreció ya el matrimonio de su hija, en la noche de bodas hizo que Lea, su hija mayor, se acostara con Jacob. Es algo curioso identificarlo de que no se haya dado cuenta Jacob de que con la que tuvo relaciones y pasó una noche haya sido Lea y no Raquel, la hija por la cual él había trabajado 7 años y estaba él enamorado. Es algo muy curioso. Lo único que puedo pensar es que ella estaba con un velo, no se veía, su vestido bastante largo y largo y no se veía su cuerpo totalmente ni su rostro, y que él estuviera algo embriagado, ¿no? Algo tomado, y no entendió y no supo, ¿verdad? Al haber tenido una noche de bodas o una relación con Lea, la primera hija de Labán, su tío. Recordemos que Labán pues era hermano de Rebeca, la esposa de Isaac, o sea, el papá de Jacob, ya que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Recordemos que su primogénito era Esaú, pero a la bendición se la dio a Jacob. Esa historia, bueno, pues ya la tenemos por ahí, ya la tienen ustedes grabada, y ya si la han leído y estudiado, saben de lo que les estoy hablando. El día de hoy, pues vamos a empezar a hablar de los 12 hijos de Jacob, que tuvo con sus dos esposas y sus dos concubinas. Entonces, pues Lea tenía una sirvienta que se llamaba Silpa, pero pues Jacob le dijo a Labán, su tío, que por qué le había hecho de mandarle a su hija mayor para que se acostara con él en la noche de bodas si él había trabajado 7 años por su otra hija Raquel. Y Labán le dijo, es que aquí no acostumbramos a que la hija menor se case primero que la mayor. O sea, una forma de explicar las cosas muy, muy absurda. Pero bueno, le dijo, te voy a dar también a Raquel, pero me vas a trabajar otros 7 años. Era muy interesado Labán, porque sabía que Dios estaba con Jacob y lo había llenado de bendiciones. Y acepta a Jacob y se casa también con Raquel. Y trabaja con su tío Labán otros 7 años. O sea, 14 años estuvo trabajando para obtener las hermanas, la mayor y la menor, esposas. Aunque la primera pues no la quería y la segunda sí, pero pues ya cuando le dan el paquete de esas dos. Y con el tiempo pues Raquel no podía tener hijos, y la que empezó a tener hijos fue Lea, la primera esposa, la que no quería él, ¿no? Dicen las escrituras que era una mujer de ojos bonitos y que Raquel era muy hermosa. Sí, pero bueno, eso de la belleza es algo que no podíamos nosotros intensificar, porque cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Es una cosa que no se puede acentuar y decir, es que es bella porque tiene estos rasgos, es que es fea porque tiene estos rasgos. No, no lo podemos decir. No, eso es muy variante en el pensar de cada uno de los seres humanos. Y bueno, pues Jacob tiene hijos con Lea, tiene hijos con su concubina, o sea, con la sirvienta de Lea, que es Silpa. ¿Y por qué?
porque Lea le da a Jacob, le dice, ten hijos por medio de mi esclava, de mi sirvienta. ¿Y por qué hizo eso? Porque había dejado de poder embarazar Lea, ¿no? Y entonces, como Raquel no podía tener hijos, le dijo primero a Jacob, ten mi sirvienta, y esa otra sirvienta se llamaba Bila, y le dijo, ten hijos por medio de mi sirvienta, porque ella no podía tener hijos y se sentía incómoda que Lea ya hubiese tenido hijos. Y pues Raquel le da a su sirvienta Bila para que se acueste Jacob y tenga hijos. Recordemos también el punto de que en ese entonces, pues la poligamia, pues era permitida, no había una situación contradictoria. En la actualidad, pues acuérdense que que no existe la poligamia, no debe de existir, es una sola mujer para un hombre, ¿no? Aunque hay países que todavía existen esas costumbres y esas tradiciones, bueno, y principalmente en los árabes, bueno. Entonces es así como las dos mujeres, hermanas, esposas de Jacob, Lea y Raquel, ¿sí? Le ofrecen a Jacob a sus sirvientas para que Jacob tenga descendencia y tenga hijos. Y ya después Raquel pudo tener hijos, y el primer hijo que tiene es José, y el segundo hijo y el último es Benjamín. Y muere Raquel, ¿sí? Y pues Lea tuvo 6 hijos, ¿verdad? Y su sirvienta de Lea, Silpa, tuvo 2 hijos, y la sirvienta de Raquel tuvo 2 hijos, y hacen un total de 12 hijos que tuvo Jacob. Por eso les digo, con sus 4 mujeres, más bien sus 2 esposas y sus 2 concubinas, con permiso y consentimiento de sus esposas. Es algo curioso, ¿verdad? Porque eran familiares. Estamos viendo aquí que tanto Raquel como Lea, pues eran primas de Jacob. Raquel y Lea, eran sobrinas de Isaac y de Rebeca, y Jacob era sobrino de Labán, ¿sí? Y llegó ahí porque iba huyendo de su hermano Esaú, porque lo quería matar por haberle quitado su primogenitura. Acuérdense que se la vendió por un plato de lentejas cuando llegó muy hambriento de trabajar el campo Jacob, y le dijo eso Esaú le dijo eso a Jacob, y Jacob le dio de comer a Esaú, y entonces vendió su primogenitura, y por eso Jacob se ganó la bendición, aunque fue engañado. Isaac era ciego, y Rebeca incitó a Jacob para que le diera la bendición Isaac. Todo eso pues ya está explicado ahí en el Génesis, lo pueden ustedes ver en los capítulos 20 y tantos, ¿no? Ahí lo pueden buscar. Pero ya cuando crecen estos hombres, pues hijos de Jacob, hay una situación, porque también tiene una hija, Jacob, Dina se llama. Entonces, pues hay un problema por ahí, y lo vamos a leer en el capítulo número 34, para que se den cuenta de cuál fue la situación. Vamos a leerlo, Génesis 34. Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, hago un punto aquí, acuérdense que le dije que había tenido 6 hijos, pero también tuvo una hija, Jacob, y esa era de Lea, de su primera esposa, ¿sí? Repito, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem, que era hijo de Amor, el heveo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre Amor y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Amor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron porque era una ofensa muy grande para Israel, que Siquem
se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Pero Amor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, déjenla que se case con él y háganse nuestros parientes. Así nosotros nos casaremos con las hijas de ustedes y ustedes se casarán con las nuestras. Quédense a vivir con nosotros. El país está a su disposición. Vivan en él, hagan negocios, compren terrenos. Por su parte, Siquem le dijo al padre y a los hermanos de Dina: yo les ruego que acepten, les daré lo que me pidan. No importa que sea una compensación más alta de lo acostumbrado y muchos regalos, yo se los daré, pero dejen que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, como Siquem había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob le contestaron a él y a su padre Amor con engaños y le dijeron: no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso sería una vergüenza para nosotros. Solo podemos aceptar con esta condición, que ustedes sean como nosotros, es decir, que se circunciden todos los varones entre ustedes. Entonces, si ustedes se casarán con nuestras hijas y nosotros nos casaremos con las de ustedes, viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos iremos de aquí y no nos llevaremos a nuestra hermana. Amor y su hijo Siquem estuvieron de acuerdo con lo que ellos propusieron. Sin perder más tiempo, el joven se circuncidó porque la hija de Jacob le había gustado. Como Siquem era el más respetado en la familia de su padre, fueron él y su padre Amor a la entrada de la ciudad donde se trataban los negocios, y allí dijeron a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos y van a vivir y hacer negocios en este lugar, pues ya hay suficiente terreno para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y ellos podrán casarse con las nuestras. Pero para que seamos un solo pueblo, ellos aceptan vivir con nosotros solo con esta condición: que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos lo acostumbran. Todas sus pertenencias y todos sus animales serán nuestros, solo tenemos que decir que sí, y ellos se quedarán a vivir con nosotros. Todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con Amor y con su hijo Siquem, y fueron circuncidados. Pero Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de Dina, fueron a la ciudad al tercer día, cuando los hombres todavía tenían los dolores de la circuncisión, y espada en mano los mataron a todos, pues no encontraron resistencia. Al filo de espada mataron a Amor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Llegaron también los otros hijos de Jacob, y pasando sobre los muertos saquearon el pueblo para vengar la deshonra de su hermana. Se llevaron las ovejas, las vacas, los asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron todo lo que había en las casas y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han puesto en aprietos. Ahora los habitantes de este lugar, los cananeos y fereceos, me van a odiar. Se juntarán contra mí y me atacarán, y como tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia. Pero ellos le contestaron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como una prostituta? Esta es palabra de Dios. Bueno, pues vemos aquí una situación muy difícil, ¿sí? En el que, pues, tanto Simeón y Leví, pues se aprovechan de que los del pueblo están circuncidados y los empiezan a matar a todos. Sí, es la venganza por la deshonra de su hermana Dina. Y bueno, pues estamos viendo aquí dos personajes, Simeón y Leví, ¿sí? Dos hijos de Jacob, y bien claro les dice Jacob: vamos a tener problemas con los cananeos y los fereceos, se van a juntar y a lo mejor nos matan a todos nosotros por lo que hemos hecho. Y pues los hijos de Jacob, los hijos de Lea, hermanos de Dina, pues se enojan mucho y toman venganza. Ese es un pasaje bíblico que quiero que ustedes lo analicen, porque nos damos cuenta que pues hay una actitud negativa, hay una actitud violenta, sí de venganza, sí de respuesta por lo que le habían hecho a esta muchacha, ¿no? A Dina. Una violación, porque es una violación, ¿no? ¿Sí? Y ya después pues ya quería remendar el fulano, ¿no? El Siquem ya quería remendar casándose con ella, ¿no? Muy fácil, ¿no? Todas las cosas, ¿no?
violan a la muchacha y después todavía, pues, imagínense si así fueran las parejas en el planeta Tierra, pues estaríamos destruidos completamente, ¿no? Se le debe de respetar a la mujer debe de aceptar la convivencia, la relación con el hombre que ella quiera, que ella desee, y no hacerlo por la fuerza, ni tampoco comprarla si no es una prostituta, ¿no? No se está prostituyendo como para ofrecerle dinero, ofrecerle poder, ofrecerle alhajas, ofrecerle lujos, ¿no? Vamos a leer nada más para que ustedes conozcan los nombres de los hijos de Jacob. Lo tenemos ahí en el capítulo número 35, en el versículo número 23 y siguientes. En el Génesis, capítulo 35 de Génesis, versículo 23, dice, los que tuvo con Lea, Jacob, fueron 12 hijos. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lea fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y en este caso Dina. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. Y bueno, acabamos de leer en el capítulo mismo, el capítulo 34, en donde nos menciona el nombre de la hija de Jacob, Lea. Es muy difícil que se mencionen los nombres de las mujeres, pero en este caso era muy importante porque de aquí se forma toda la nación israelita, esas 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, y ahí las tenemos muy ya presentes, ¿no? Y tenemos otro pasaje bíblico de la actitud de estos hijos de Jacob, en donde tienen recelo, envidia, de que Jacob quisiera mucho a José. ¿Por qué? Pues porque José era hijo de Raquel, y acuérdense que pues su verdadero amor platónico de Jacob era Raquel. Le habían regalado, como quien dice, a Lea, y había tenido hijos con Lea, pero en realidad quería mucho a Raquel, y su primer hijo de Raquel era José, era un chamaco, ¿eh? Entonces, no olvidemos que Simeón y Leví fueron los que incitaron a matar a todos los del pueblo, así que mi amor, su padre, ¿verdad?, por la deshonra de su hermana Dina, sí, que ellos fueron los que tomaron esa decisión de acabar con ellos cuando estaban circuncidados, porque todo fue un plan con maña, ¿no? Dice, así circuncidados van a estar en convalecencia, en la recuperación, y pues no van a poder luchar, y los atacamos y los matamos. Y no solo eso, ¿no?, sino que se quedaron con todas sus propiedades, con los niños, las mujeres. Bueno, fue todo un desastre, ¿verdad? Fue una mala actitud, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? La venganza, al igual que la violación, la deshonra, ¿verdad? Sí, bueno. Pero hay otro suceso que yo les quiero comentar y quiero platicar con ustedes con respecto a estos hijos de Jacob, ¿no?, que no eran unas lindas personas, ¿eh? Sí, son las 12 tribus de Israel, de ahí vienen los 12, pero no eran unas lindas personas. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque tanto en la Iglesia Católica se mencionan los 12 apóstoles, los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Al único que no subieron a un altar y que no dicen que es un santo, pues es a Judas Iscariote. No es su apellido, es que era de Iscariot, de una población, de una provincia, que se llama Iscariot. Acuérdense que los apellidos no existían en aquel entonces. Todos los otros 11 discípulos, pues la Iglesia Católica dice que son santos. Y también cometieron muchos errores, ¿eh? También hicieron tonterías, diría yo más duramente, estupideces. Pues también los 12 hijos de Jacob, ¿sí?, hicieron muchas estupideces. Y acabamos de ver una. Pero no solo eso, sino vamos a leer ahorita otra en donde pues vamos a tener otra situación también muy, muy violenta, ¿verdad? Es algo increíble que su actuar de estos personajes. Y pues vamos a darle lectura. Está en el capítulo número 37 del Génesis. Lo pueden ustedes buscar y vamos a empezar
desde el versículo 1 para poderle dar cuerpo a esta explicación. Dice, Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran los concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Ahí lo dice. No hay más que explicar, que ahí dice que tenía una mala conducta. Israel quería a José, o sea, ya le habían cambiado el nombre, ya no era Jacob, se llamaba Israel. Acuérdense de eso. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo, por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez, nos menciona aquí, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Pero ellos lo odiaron más todavía porque les dijo, escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma de que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos y les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué quiere decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresa luego traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde está cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José, devolvérselo a su padre, pero cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. Y esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galad y que traían en sus camellos perfumes bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así que se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego la mandaron a su padre con este mensaje, encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob, o sea Israel, la reconoció, dijo, sí es la túnica de mi hijo, algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería,
que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré el luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí la actitud malévola de los hijos de Jacob, que ya se llamaba Israel. ¿Y qué es lo que le hacen a José? Lo venden, se aprovechan de él. Y no lo hacen porque era un chismoso, ¿no? Porque pues, él lo mandaba a Jacob: ve y vigila a tus hermanos, dime si están bien las ovejas, si están haciendo bien las cosas. No lo matan por eso, o no lo quieren matar por eso, o no lo venden por eso, sino porque le tenían recelo de que Jacob lo quería mucho. Y le mienten a Jacob, sus hijos le mienten, ¿sí? Diciéndole lo que acabamos de escuchar, que un animal salvaje lo había matado, y le entregan su ropa, su túnica ensangrentada con sangre de un cabrito. Si estuviéramos en la actualidad, bueno, pues diríamos: a ver, vamos a hacer la autopsia, vamos a ver esa sangre si verdaderamente es de un ser humano. Y pues lógico que ahorita en la actualidad podríamos empezar a decir: es mentira, ¿no? La sangre que está en esa túnica es de un animal, es un cordero, no es de una persona. Pero bueno, en aquel entonces no había todas estas posibilidades que hoy tenemos para descifrar la verdad. ¿Le creyó? Jacob le creyó a sus hijos. Y bueno, pues esta persona, José, es el llamado vulgarmente conocido por José el Soñador, hijo de Raquel, su primer hijo, ¿no? Entonces, pues vemos entonces aquí la situación de que pues José va a parar a Egipto, otra vez Egipto. ¿Se acuerdan que Abraham llegó a Egipto? Pues sí, llegó a Egipto, ¿verdad? A pedir comida, y el faraón pues le ayudó a Abraham, no le quedó de otra, porque pues vemos ya la historia en donde le dice que por qué anda diciendo mentiras Jacob, de que su mujer, no, Abraham, de que su mujer era su media hermana, ¿no? En realidad era su esposa, ¿no? Entonces llegaron a Egipto y regresan a Egipto, ¿no? Y aquí vemos otra vez que regresa a Egipto este pueblo, ¿no? Para empezar, José, ¿sí? Llega a Egipto otra vez. Egipto forma parte de la historia de la humanidad, y principalmente de la humanidad judía. Y bueno, pues nos damos cuenta de que Jacob sufre mucho, y al final tiene otro hijo con su esposa Raquel, pero desafortunadamente muere Raquel, ¿sí? Al tener a su hijo Benjamín. Y de ahí que viene que el último de los hijos en una familia le dicen el Benjamín, ¿verdad? Te dicen: no, pues es que es el Benjamín de la casa, pues es el más pequeño, es el último que nació, ¿sí? Y entonces de ahí vienen esos dichos, de ahí vienen esas informaciones que tenemos nosotros. Y bueno, pues quiero comentarles a ustedes que hay otro suceso también muy importante con respecto a los hijos de Jacob. Ya lo podemos después nosotros analizar poco a poco, y nos damos cuenta de que la vida de Jacob y de Israel, que ya le habían cambiado el nombre, ya era Israel, ya no se le decía Jacob, pues bueno, había cambiado mucho. Y quiero nada más leerles la muerte de Raquel, que tiene a su hijo Benjamín. Eso está en el capítulo número 35, en el versículo 16. Dice: después se fueron a Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Éfrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir, y en los últimos suspiros llamó Benoní al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió, y la enterraron en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. Jacobo
levantó un monumento sobre el sepulcro, y en este monumento que todavía se señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Edar. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de su padre, y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues estamos viendo otra mala actitud de Rubén, ¿no? Sí tiene relaciones con la concubina de su padre, con Bila, que era la esclava de Raquel, que ya había muerto. Entonces vemos ahí la muerte de Raquel, pero da a luz al último de los hijos de Jacob, ¿sí? Entonces, pues ahí nos estamos dando cuenta que ya están los 12 hijos de Jacob, ya nacieron, ¿no? Nada más, antes de pasar al último punto que quiero hablar yo con ustedes, retomar un versículo importante que acabamos de leer en Génesis 37, en el versículo 35, cuando los hijos de Jacob le mienten, diciéndole que José había muerto en las garras de un animal feroz, ¿sí? Y le muestran la túnica con la sangre embarrada de un cordero, ¿sí? Y se desgarra las vestiduras, ¿verdad? Jacob. Pero miren aquí cómo dice, es muy interesante. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Y cuántas hijas? Una, Dina. Eso nos lo explica muy claramente ahí la Sagrada Escritura. Pero aquí en este versículo, en este capítulo 37 del Génesis y versículo 35, cuando le llevan la noticia, dice, todos sus hijos y sus hijas, habla en plural, trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, o sea, Jacob, o sea, Israel, no quería que lo consolaran. Ya no nos menciona otras hijas que haya tenido Jacob. Me imagino que si las tuvo, pues ahí está diciendo, ¿eh? Todos sus hijos y sus hijas lo trataban de consolar. Pudo haber dicho todos sus hijos y su hija, Dina. Pero ¿por qué mencionamos a Dina? Ya ven que las mujeres casi no se mencionan en las Sagradas Escrituras. El pueblo judío les da pena o no sé. No son tan importantes. Eso decían ellos. Mencionaron a Dina por el suceso que hicieron los hermanos de Dina, en este caso Simeón y Leví, de matar a toda la gente de ese pueblo por haber deshonrado, Siquem, haber deshonrado a Dina, haberla violado. Por eso se menciona el nombre de Dina. Pero si ustedes se dan cuenta, ni en los evangelios de la Sagrada Escritura, muchas veces no se mencionan los nombres de las mujeres. Ya no les queda de otra, pues lo mencionan, ¿no? Como María, la de Magdala, ¿no? Pero por ejemplo la adúltera, pues no nos mencionan su nombre. De ella no. De cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Naín, a un niño que es del pueblo de Naín, hijo de una señora, pues tampoco nos menciona el nombre de la señora. Cuando una señora le toca la túnica a nuestro Señor Jesucristo porque tenía muchos años de estar sangrando y se cura con el solo hecho de tocarle la túnica, tampoco nos menciona el nombre de la mujer. Tampoco nos menciona el nombre de la suegra de Pedro. Pero sí nos menciona quienes estaban a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que son las tres Marías, ¿no? Hay hasta un pueblo por ahí, aquí en México. Ahí vamos a tres Marías. Dice uno, ¿a qué va uno a las tres Marías? Sí, pues a comer quesadillas, las quecas, ¿no? Porque ahí hacen quesadillas, tacos y pambazos, ¿no? Vamos a las tres Marías, pues se refieren a las tres Marías que estaban a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se mencionan, en otros lados no se mencionan los nombres, ahí sí se mencionan los tres nombres, ¿verdad? Sí, bueno. Esto quiero hacerles ver porque aquí este versículo nos está mencionando de que tuvo otras hijas Jacob y no nos menciona sus nombres. O sea que sí tuvo hijas aparte de Dina. Y no nos los mencionan. Pero aquí o se le fue una letra al escritor y así se tradujo y habla en plural, o nos está diciendo que eran hijas de Jacob. Y muchos dicen, no, pues es que eran sus parientes. Entonces, pues todas sus sobrinas o sus... No. No nos metamos en en esas respuestas porque entonces caeríamos en la tontería, ¿no? Ahí dice hijas. Nada más hay de dos sopas, ¿eh?
Sí, así dice uno en la actualidad, perdone, pero nada más hay de dos puntos, ¿no? O se equivocaron, nos pusieron el plural y nada más querían decir su hija, pero pues dice un posesivo ahí, sus. Entonces ahí está bien difícil creer que se hayan equivocado con una letra. Entonces, miren, ya ni le busquen. Ahí dice sus hijas, tuvo más hijas Jacob. ¿Cuántas? Pues no sabemos. Porque desgraciadamente a las mujeres, pues, no las quieren tomar en cuenta. Yo no sé por qué. Pero bueno, pues, eso era antes. Ahora también. Pero ya como que le dan un poquito más de atención, ¿no? Ya las dejan que hagan manifestaciones, ya las dejan que hagan gritos y destellos, ya votan, ya van y votan, ¿verdad? Ya ejercen su derecho al voto, ¿verdad? Ya ocupan lugares en su trabajo, en sus profesiones, ya tienen lugar, ya les dan oportunidad que estudien y que tengan alguna profesión y antes no. Nada más falta que dejen que las mujeres en la iglesia católica se suban a dar misa, ¿no? En la iglesia católica, porque en otras iglesias parece que ya eso ya se presta, ¿no? Sí, no es la igualdad de las mujeres, sí, pero no es cierto, todavía no existe totalmente la igualdad. Bueno, nada más les quise hacer referencia con respecto a ese puntito para que lo observaran, porque era muy importante tenerlo ahí, en eso. Y bueno, pues solamente quiero continuar diciéndole que pues Jacob, al tener mala, mala situación en la tierra en donde vivía, pues se dirige a Egipto, siendo que era un país, una región muy próspera, en donde todavía había mucha producción de agricultura. Entonces había mucha sequía por donde vivía Jacob y no le quedó otra más que recurrir a Egipto y llegar ahí. Y toda esa historia pues la tenemos aquí en el Génesis. Es importante que pues ustedes la lean. No se las puedo leer porque son varios capítulos, ¿sí? Y nos tardaríamos muchísimo, pero ya lo tenemos también ahí grabados en el canal de YouTube. Lo pueden buscar, o sea, la explicación ya la tenemos ahí. Y pueden ustedes ver, si quieren ver el capítulo 45 del Génesis, pues buscan ahí en mi canal de YouTube. Génesis, capítulo 45, y ahí está explicado. Ya está todo el Génesis explicado, pero pues ahorita no se los puedo explicar porque pues nos tardaríamos horas y yo ya lo tenemos ahí cuando tengan calma y tiempo y paciencia. Ahorita que están supuestamente, pues no, ya no, ¿verdad? Confinados por el COVID. Estamos en el año 2021, ¿eh? En el año 5781 judío. Y pues para que ya no estén viendo la televisión, pues pónganse a leer. Es bonita esta historia. Y si no les parece bonita, pues a lo mejor se entretienen. Sí, a lo mejor hasta se pueden reír de lo que dice ahí. Y bueno, les causa alegría, por lo menos, ¿no? Y si no se entretienen y no andan teniendo malos pensamientos de estar odiando a nuestro presidente, al partido político y estar hablando mal de los políticos. Sí, ¿no? Porque pues desafortunadamente hay gente mala todavía, ¿no? Y siempre va a haber, ¿no? No digo que todos los políticos sean malos, no digo que todos. Hay gente mala también y no son políticos, ¿no? Hay mucha gente mala, ¿no? Por todos lados. Entonces, para que no tengan ustedes también malos pensamientos, pues pónganse a leer, ¿no? Y aquí nos menciona de que pues Jacob llega a Egipto, en donde él pensaba que ya su hijo había muerto, José, y José los recibe, porque ella era gobernador ya, José. Le adivinó los sueños al rey de Egipto. Le dicen faraón, pero eran reyes. Al rey de Egipto le adivina los sueños. Él tenía a sus adivinadores, pero no les creyó. No les voy a decir qué sueño tuvo, para que lo lean. Eso pues, les estoy metiendo curiosidad, pero para que lo busquen ustedes y lo lean. José le adivina los sueños y está de acuerdo el rey de Egipto y acepta, y cuando se da cuenta que es verdad, pues hasta a José lo toma pues casi como si fuese egipcio. Y ya habían pasado muchos años. Acuérdense que tenía 17 años cuando sus hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas que iban para allá, para Egipto.
ismaelitas. Les digo que ellos son los descendientes de Ismael, y son todos los árabes, y ellos tienen sangre egipcia, ¿sí? Y hebrea. Y pues lógico que tenían contacto con los egipcios. Y en la caravana, pues lo venden, como ya lo leímos. Y José, pues tenía 17 años y ya me han pasado varios años. Entonces, pues ya estaba grandecito José. Y siendo que Jacob, pues no sabía que ya había muerto José, ¿verdad? Pues él se dirige a Egipto para poder rescatar y poder sobrevivir por la sequía que había en el país, en la región donde él se encontraba. Todo eso nos lo explica este Génesis, ¿sí? Todos estos capítulos. Y ahí va con todos sus hijos y manda unos, y José recibe a sus hermanos, no lo reconoce, no lo reconocen a José, y José les dije, tráiganme a su hijo más pequeño, pues es Benjamín, y ese era su verdadero hermano carnal de José, y ya lo llevan, y Jacobo no quería soltarlo, porque dice, no, la última vez que mi hijo, de hijo de Raquel, la mujer amada por él, pues que se murió, ya no quería soltar a Benjamín, y que pues si no, no iban a poder llegar ahí a Egipto. O sea, toda esta historia ahí está. Total que llegan a Egipto, y llega Jacob con sus otros hijos, no reconocen a José. José se esconde, llora, porque dice, ya vi a todos mis hermanos, vi a mi papá, y le da mucho sentimiento, y ya después pues les revela la noticia, y les revela quién es. No, 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 Televisa, o Televisión Azteca, que son las televisoras en este país, todavía, por desgracia. No, 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 sus comedias quedan cortas al lado de esta historia. Por eso les digo, pues, si son personas que les gusta la historia, o son personas que les gusta el drama, que les gusta la tragedia, que les gusta la comedia, bueno, pues aquí está. Léanlo, aunque sea por eso, por ese interés. Ya no les voy a seguir contando el final, porque pues, si ni en la televisión les cuentan el final, ¿verdad? Los hacen ver a fuerzas, y hasta les meten comerciales para que compren en los comerciales todo lo que les venden, ¿no? En la actualidad pues venden un montón de medicamentos y de aparatos para hacer ejercicio y para que rejuvenecer, y se ponen pomadas, aceites y nutrimentos y no sé qué tanto ahí. Sí, 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 hasta la medicina oriental, sí. Todo ven en los comerciales, y después siguen viendo la comedia. Pues si yo aquí no les voy a vender nada, yo nada más los invito, como empezamos esta grabación, sí, a que ustedes lean, escudriñen y se entretengan y lean algo provechoso, porque al final de cuentas, esta es palabra de Dios, ¿eh? Al final de cuentas, aunque estamos viendo aquí la actitud malévola de los hijos de Jacob, ¿eh? Imagínense, Rubén acostarse con la concubina de Jacob, no, o sea, ¿qué es eso? Simeón y Leví fueron los primeros que se levantaron con espada para matar a todos los del pueblo del rey Amor y de su hijo Siquén, que había violado a Dina, ¿no? Venganza, ¿no? Sí, yo entiendo que es una violación, sí, pero yo creo que las cosas se hubieran podido arreglar de otra manera. Yo digo, ¿no? Pídanle a Dios, y yo creo que Dios mandaba fuego como a Sodoma y Gomorra. ¡Ay! Estoy peor yo, ¿verdad? Bueno, eso dijo Santiago y Juan cuando llegaron con Jesucristo y le dijeron, no nos recibieron en ese pueblo de Samaria, ¿quieres que los destruyamos con fuego bajado del cielo? Y Jesús les dijo, no, no, si Jesús no vino a matar gente, y tampoco Dios mata gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que de otra manera se hubiera podido solucionar esa situación de la violación de Dina, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, porque pues en realidad ya las cosas están así, ya se habían suscitado. Entonces, pues yo los invito a que tomen ustedes esta lectura, la estudien y vean qué importante es cada una de las cosas. Y algo importante y otro puntito que yo les quiero aquí retomar, y que aquí viene, es de que pues Raquel muere en Éfrata y la entierran, y Éfrata viene a ser Belén. ¿Quién nació en Belén? ¿Se acuerdan ustedes quién nació en Belén? Belén de Éfrata, Belén de Efratá, dice por ahí una oración, ¿verdad? De un fariseo, ¿verdad? ¿Quién nació ahí? Pues nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nace ahí en Belén.
no creció ahí, ni vivió ahí, ni jugó a las canicas ahí, ¿verdad? No, 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 ahí no jugó, ni creció ahí. De ahí fue ¿a dónde? A esconderse. Otra vez al mismo lugar. No, ya traigo atravesado Egipto, ¿eh? Siempre que ando hablando de los judíos de Egipto, se atraviesan todas las situaciones. Lo vimos con Abraham y Sara, lo estamos viendo con Jacob y José y sus hijos, y después, bueno, ahorita se los estoy adelantando, lo vemos con Moisés, que va a liberar a todos estos que se quedan ahí. Jacob cuando llega ahí se quedan, se estacionan ahí. Dicen que a los 3 días el muerto y el arrimado apestan. Pues estos se quedaron 400 años. O sea, no inventen. Pues por eso los egipcios los esclavizaron. Oye, yo hubiera hecho lo mismo. Oye, pues estos nada más vienen aquí a engordarse de uno. Bueno, eso digo yo, ¿no? Así en un sentido de broma. Pero Egipto otra vez ahí, ¿no? Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo, José y María, por obediencia al ángel de Dios que le dijo a José, levántate, toma a tu niño y a tu mujer y vete a Egipto, hasta para que no fuera asesinado Jesús, el recién nacido, por orden de Herodes el Grande, que mandó a matar a todos los niños. No creo que se fue a Egipto porque le gustaba mucho Egipto, José. Pero bueno, pues allá fue a parar a Egipto, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, pues quiero adelantar también que de dónde con quién se casó el primer hijo, y lo reafirmo, porque el primer hijo de Abraham fue Ismael, es su primogénito. Háganle como quieran, sí, es su primer hijo. El segundo fue Isaac. Sí, ya lo sé que ahorita están apagando el video muchos de los que son a lo mejor judíos, dicen, sácate. Y a lo mejor muchos árabes ahorita le están prendiendo ahí al YouTube, ¿no? Ah, no, sí es cierto, este señor está diciendo la neta de la neta. Pues sí. ¿Con quién se casó Ismael? ¿Con quién? Pues con un egipcio. Otra vez fueron a Egipto. Pues sí, pues su mamá era egipcia. Lógico que Agar, pues ha de haber regresado a Egipto a querer ver a sus papás, ¿verdad? Y al ver a sus papás o al estar cerca de sus papás, pues ahí le buscó mujer a su hijo Ismael, ¿verdad? Sí. Ya ven que las egipcias son muy feas. Esas señoras, pues no son muy bonitas, ¿no? Como las mexicanas, ¿no? Las mexicanas son muy bonitas. Bueno, eso dicen los mexicanos, ¿no? Sí, a lo mejor los egipcios dicen, están re feas las mexicanas, ¿no? Bueno, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Bueno, pues y eso era otro puntito que yo quería que ustedes se acordaran, que pues ahí en Belén está sepultada Raquel, la esposa de Jacob, ahí en Efrat. ¿Ah? Bueno, espero que esto a ustedes les haya gustado y que les haya hecho yo un interés para que lean toda esta historia. Están los capítulos, son 50 capítulos del Génesis. Y en un ratito los leen en sus tiempos libres. Sí, si tienen muchos tiempos libres ahorita, estamos en un confinamiento, supuestamente estamos encarcelados en las casas para no contaminarnos, aunque ya en esta época pues ya se vacunaron muchas personas de la tercera edad con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, yo los invito a que lean, a que estudien y que se informen y que no se dejen llevar por lo que les digan y les cuenten, porque muchas veces nada más se los dicen en pedacitos o con la conveniencia de sacarles algo de provecho a ustedes, algunos de sus dirigentes, ¿sí? Algunos, no todos, algunos. Que Dios los bendiga.